en las células principales de la sangre, ¿verdad? Y pues aquí tener énfasis en los productos, por ejemplo, recordar que los glóbulos rojos no tienen núcleo, por lo tanto dependen de la glucólisis, y los productos de la glucólisis como el NADH, ¿cuál es el uso que se les da? El NADPH también por la vía de las pentosas fosfato o hexosas monofosfato. Y pues otros aspectos como la síntesis del hemo, que también nos tocan en la clase de metabolismo del hemo. Entonces, esos son los aspectos fundamentales en cuanto al eritrocito, las características. Dentro de eso, la membrana, que es deformable para que pueda pasar a través de calibres bien mínimos de los vasos sanguíneos. Y eso también le da la estructura que tiene de ser bicóncavo, le da un área superficial mayor que si es esférico, que es lo que está mencionado acá, ¿verdad? Entonces, eso le da un margen para más contractibilidad en esas situaciones. De aquí, pues, ya dentro de las características de la membrana, las proteínas que participan, cuáles son las más principales, cuáles forman dímeros, con cuáles se unen. Es lo mismo que acá, que forma una red de proteínas, y eso le da esa característica de poder tener resistencia a la deformabilidad. Entonces, de ahí viene la parte de las enzimopatías, que aquí vimos solo dos, ¿verdad? Principales. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la que participa en la vía de las pentosas fosfato, que genera NADPH, que se utiliza para reducir el glutatión, que participa en la eliminación de radicales libres, y eso, cuando está deficiente, hay un estrés oxidativo, y entonces puede causar hemólisis, ¿verdad? Entonces, esa es una, ¿verdad? La otra es la piruvato sinasa, cuando hay deficiencia también, ¿verdad? Que también causa hemólisis, pero más permanente y en menor grado, ¿no? En cambio, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa son hemólisis agudas y mayores ante un estrés oxidativo, como una infección, como consumo de algunos medicamentos, como los antipalúdicos, y menciona hasta el consumo de habas, puede generar un estrés que puede llevar a una crisis de hemólisis. Y la otra que no se mencionó en la clase, pero también entra en esto, es la deficiencia de la glucosa, la fructosa fosfofructokinasa 1, que esa es parte de la glucólisis, ¿verdad? Y la característica es que da crisis de claudicación intermitente. Eso se refiere a que cuando alguien va caminando o hace algún ejercicio, de repente tiene que detenerlo bruscamente por la deficiencia del aporte energético en esa enzima. Entonces, la característica de esas son claudicación intermitente, ¿verdad? La manifestación principal. De las otras, hemólisis aguda aumentada, y la otra hemólisis, la piruvato sinasa, hemólisis permanente pero más leve. Bueno, esto depende de los valores, ¿verdad? Por eso, depende del método de referencia que estén utilizando, puede existir ciertas variaciones, ¿verdad? Sin embargo, se tienen las cantidades promedio, ¿verdad? Como 5.2 millones, por ejemplo, de eritrocitos en promedio para varones, 4.6 para mujeres, igual los valores de hemoglobina, más que todo aquí para adultos. También depende del método de referencia. En promedio, a veces menciona varones 14-16, aquí ponen hasta 17.5. Mujeres de 12 a 14, que ponen límite inferior de 11.5 a 15.5. De ahí, pues, lo que mencionábamos, las especies no tienen núcleos, organelos intracelulares, los eritrocitos maduros. Hay un momento en que el núcleo sale de la célula, o esa salida del núcleo, en ese momento es cuando ya queda un paso para que esté maduro. Y entonces dice, las enzimas que se utilizan para la prevención y reparación del daño por especies reactivas de oxígeno, como en el caso de la glutatión reductasa, que reduce el glutatión, el cual es utilizado por la glutatión peroxidasa para eliminar el peróxido de hidrógeno. Y la generación de energía, ¿verdad? Y
Se utiliza la energía también para transporte de iones, fosforilación de proteínas, de membrana, reacciones también de la glucólisis. Y este es otro dato importante, la derivación de Rapaport-Levering, que es el paso en el cual se genera 2,3-bifosfoglicerато, en el cual hay en la glucólisis se genera 1,3-bifosfoglicerато, hay una reacción de una mutasa que pasa el 1 al 2 y queda 2,3-bifosfoglicerато. Siguiendo la glucólisis en esa vía, se va a ver más adelante, se hidroliza el de la posición 2, ¿verdad? Y queda el 3-fosfoglicerato en el paso siguiendo la secuencia de la glucólisis. Entonces dice el NADH producido a través de la glucólisis, uno de los usos principales es para reducir la hemoglobina que cuando está oxidada, cuando el hierro del hemo está oxidado, que se llama metahemoglobina, que está como más 3, y entonces la enzima recibe el nombre de metahemoglobina reductasa, o también otro nombre, citocromo B5 NADH. Entonces aquí hay que recordar, puede recibir estos dos nombres. Y lo que hace es reducir el hierro de más 2, de más 3 a más 2. Entonces, que puede ser heredada por deficiencias de la enzima o puede ser adquirida por algunos medicamentos como los nitritos, las quinonas, la anilina, sulfonamidas y tratamientos reductores en exceso como el ácido ascórbico, la vitamina C o el azul de metileno. Entonces, ahí vemos ya el uso del NADH, ¿verdad? Ahí tenemos en un 5-10% de metabolismo del glóbulo rojo, y a través de la vía de las pentosas fosfatos o hexosas monofosfatos se genera NADPH, que es para lo que ya les mencioné, la reducción de glutatión, ¿no? Y entonces, por eso se menciona que la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la que establece, regula la actividad. Su actividad está bien correlacionada con la vida del eritrocito, porque a través de ella se protege del estrés oxidativo, que si no se controla, pues termina provocando la hemólisis. Entonces, de aquí también recordar a qué patrón de herencia presentan estas deficiencias de enzima. En este caso, la de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una deficiencia ligada al cromosoma X. En el caso de la piruvato sinasa, esta es autosómica recesivo. Entonces, acordar también los patrones, ¿verdad?, de herencia. De aquí lo que le mencionaba, la hemólisis episódica, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en su deficiencia, por fármacos, infecciones, incluso el consumo de agua. Aquí está la vía de la glucólisis con la derivación de Rapaport-Levering, que genera Na2,3-bifosfoglicerато. Estaba aquí como 1,3, la mutasa lo pasa al carbono 2 y queda 2,3, luego una fosfatasa elimina el del 2 y queda 3-fosfoglicerато para seguir su ruta de la glucólisis. En cuanto a la hematopoiesis, diferenciar, recordar que es jerárquica. Primero debe darse un paso para que se dé el siguiente. Las unidades formadoras de colonia, que son, aquí la E indica la célula que va a formar, en este caso la eritroide. Y cuando son colonias muy grandes o progenitoras, se llaman unidades formadoras de estallido, BFU. De aquí, pues, lo que determina los diferentes pasos son factores de crecimiento que regulan el desarrollo hematopoyético, o llamados también factores de crecimiento hematopoyético, que pueden tener diferentes efectos, afectar la proliferación, diferenciación, maduración, prevenir la apoptosis, hacer que los ARN mensajeros tengan un mayor tiempo de vida, por lo tanto mayor síntesis, y activar varias otras funciones. Entonces, de acá están representadas las líneas. Recordarse que los polimorfos nucleares o los granulocitos, que son los eosinófilos, basófilos y neutrófilos, contienen vesículas que cuando están activos son liberadas de la membrana celular. Entonces, de acá, recordar las funciones principales de algunos de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, los que tienen acción fagocítica
son los neutrófilos, ¿verdad? Y también los monocitos, sobre todo los macrófagos, que son las dos principales tipos de células que tienen la función de fagocitosis, cuáles se relacionan con reacciones alérgicas, principales, los eosinófilos, que se relacionan con reacciones alérgicas, con el asma, cuando hay reacción a infestación por parásitos como gusanos, con reacciones de inmunidad también, ¿verdad? Y otro que tiene también relacionado en menor grado con reacciones alérgicas es el basófilo. Entonces, polimorfonucleares también se llaman estos granulocitos porque los núcleos son lobulados, y los otros son mononucleares en el cual están los linfocitos, los B, los T, y las células asesinas naturales, los natural killer. Entonces, dentro de esto también los mononucleares se ubican también en los monocitos. Entonces, recordar las funciones principales de cada uno de ellos. Luego, los tipos de receptores que median la acción de la citosina, que son receptores, los factores de crecimiento hematopoyético, que pertenecen al tipo de acción que realizan la superfamilia de receptores de citosina. Las características que al unir el ligando dimerizan, luego actúa la proteína Janus quinasa, que fosforila el extremo carboxilo y fosforila, y luego esa fosforilación facilita la unión de las STAT, luego fosforilan a las STAT, luego hay una interfosforilación de las STAT, ¿verdad?, que forman dímeros, y así es como viajan al núcleo para hacer su actividad y unirse a elementos de unión a determinadas citosinas. Entonces los elementos de unión son secuencias en el ADN al cual se unen algunos factores de transcripción. En este caso, el receptor, los STAT, está actuando como un factor de transcripción en forma de dímero. Entonces eso, en algunos casos, si la secuencia es un potenciador, aumenta la síntesis. Si es un silenciador, disminuye la síntesis, la secuencia del ADN o los elementos de unión. Bueno, por ejemplo, cuando hay una reducción de la oxigenación, ¿verdad?, hay un estímulo de nervión que libera la eritropoyetina, que es una hormona que aumenta la multiplicación y la modulación de precursores eritroides, que puede actuar en el paso de unidad formadora de estallido a unidad formadora de colonia, y también de esta unidad formadora de colonia eritroide a pronormoblasto, y también puede tratar de pronormoblasto a reticulocitos. Y ya después de esto se sintetizan ya en forma madura los eritrocitos. Entonces los reticulocitos dan una idea de, por ejemplo, en una anemia o alteración de los valores sanguíneos, se manda reticulocitos, y si están aumentados indica que hay o pérdida sanguínea o algún factor que esté provocando que se aumente la síntesis de glóbulos rojos. Y cuando están disminuidos es que está disminuida la síntesis de glóbulos rojos. Luego vienen los diferentes tipos de hemoglobinas. Recordar que para las locus de las alfa-globinas está en el cromosoma 16, ¿verdad? En un adulto hay 2 tipos de genes en cada alelo, por lo tanto tiene 4 genes que pueden formar para en el caso de la alfa-globina, ¿verdad? Y en la beta-globina es el cromosoma 11, que en un adulto solo hay un gen por en cada cromosoma, ¿verdad? Entonces hay un alelo nomás, un gen. Por lo tanto, cuando hay falta de estas cadenas, y en el caso de las talasemias beta, se manifiestan son más sensibles a manifestarse que las alfa, porque las otras tienen más genes que pueden equilibrarlo. De ahí, pues, cómo se llaman las diferentes hemoglobinas, la embrionaria, en donde, por ejemplo, se encontró para el caso del locus alfa, que está la secuencia donde están los genes para la globina Z, luego alfa 2 y luego alfa 1.
Y en el caso de la beta hay otros sitios, o lugares para diferentes genes. Entonces se encontró que el orden en que están es el orden en que van apareciendo en el desarrollo. Entonces tenemos las embrionarias, están Z2 epsilon, de dos dímeros Z y dos dímeros epsilon. Y puede ser también que tenga una gamma, que acordemos que la gamma es la fetal, ¿verdad? Pero generalmente, estas ya son más detalladas, este tipo de hemoglobina, pero generalmente se conocen más como la embrionaria Z2, epsilon 2, la fetal alfa 2, ya cambió de Z a alfa, y gamma 2 de tipo G. G, de gamma hay G y hay A, de acuerdo a un residuo de aminoácido en una posición que creo que que determina la diferencia o le da el nombre de G. O A, gamma G o gamma A. Entonces, luego tenemos la hemoglobina, la fetal decíamos alfa 2, gamma 2, sobre todo la G en la fetal. Cuando hay predominio de fetal en la persona adulto, es alfa 2, gamma 2, pero la tipo A. Luego la hemoglobina en adultos, la hemoglobina A, que es la alfa 2 beta 2, la más abundante, y luego está la A2, que es la alfa 2 delta 2. Entonces decíamos, cuando hay prevalencia de hemoglobina fetal, es alfa 2, gamma 2, pero de tipo A, con residuo de alanina, ¿verdad? Y el otro la glutamina. Entonces, eso en estos casos. Entonces, la conmutación, el paso que se va dando de un tipo de hemoglobina a otro, está controlado por factores de transcripción. Entonces, decíamos, en el gen para las alfa globina teníamos el orden Z, alfa 2, alfa 1. Entonces, aquí hay un elemento de respuesta, HS40, que es el que generalmente aumenta la síntesis. Entonces, al unirse factores de transcripción a este elemento de respuesta, aumenta la síntesis de las diferentes globinas. Entonces, en esto lo que determina más es que se forma un complejo de ribonucleoproteína. Hay proteínas y nucleótidos unidos, ¿verdad? Ácidos nucleicos unidos y forman el complejo de ribonucleoproteínas que se une al ARN mensajero. Entonces, esto aumenta la vida media del ARN mensajero. Entonces, hay un momento en que en la edad embrionaria y fetal se pasa, tiene mayor avidez este complejo por la alfa 2. Entonces, eso determina que se pase a alfa 2 y se deje de sintetizar la Z. Entonces, en el caso para la beta globina, ¿verdad? En el cromosoma 11, tenemos el regulador del control de la síntesis de estas diferentes grupos de globina. Es la región del control del locus, se llama. Este es el que determina también cuál se va a pasar de una hacia otra, de acuerdo a los factores de transcripción que aumenten o se unan más o tengan mayor afinidad. Entonces ahí vemos el orden que va apareciendo, epsilon, gamma G, gamma A, decíamos que era que cuando predomina en el adulto, delta y beta, que ya es la normal, ¿verdad? La beta. Entonces los factores de transcripción, de acá pues como hay unos factores basales, ¿verdad? Aquí tenemos los promotores, la secuencia CAT, la secuencia TATA, esta otra secuencia también, y aquí están los factores de transcripción que se unen, ¿verdad? Entonces, de esto incluso si no se ha dilucidado exactamente en la forma que actúan, sin embargo, se han ido reconociendo algunos, ¿verdad? Como es SSP, CP1. Entonces, de esto, pues, lo sobresaliente como, por ejemplo, el dato sobresaliente acá es que el BCL11A favorece a que se sintetice la hemoglobina fetal.
y que el KLF1 favorece a que el KLF1 favorece a que se sintetice la hemoglobina, la globina beta, y el otro la globina gamma. Entonces, lo que se ha encontrado es que cuando hay un trastorno de la hemoglobina como talasemia, o trastornos como la anemia celulosa falciforme, la presencia de hemoglobina fetal protege de que no se manifiesten estos cambios provocados por esta enfermedad, las manifestaciones clínicas sean menores. Entonces, se ha encontrado que LF1 favorece la modulación eritroide y la cadena beta también, ¿verdad? Entonces, en los pacientes que tienen estos trastornos, se ha tratado de encontrar fármacos que inhiban al KLF1 para que se continúe sintetizando la hemoglobina fetal, porque en estos pacientes esa es su medida de protección para que no sean tan graves las manifestaciones. Inhibir el KLF1 para que se manifieste más el BCL11A y de esa forma se presente más hemoglobina fetal, que va a disminuir la gravedad en estos casos. Bueno, de ahí las fechas en que van apareciendo la eritropoiesis, al inicio dicen el saco vitelino a los 15 días, a las 6 semanas comienza el hígado, luego el vaso. El hígado y el vaso son los principales sitios de síntesis durante la vida fetal. Y en las últimas semanas antes del parto comienza a producir la médula ósea, y 8 o 12 semanas después ya es el lugar único donde se produce la célula sanguínea. Entonces, esto ya lo habíamos mencionado, los múltiples genes que tienen la conmutación. Luego, cómo se van manifestando. La epsilon, vemos que al inicio tiene un periodo bien corto, comienza la síntesis y luego decae rápidamente. Luego se empieza a sintetizar las alfa, y también vemos cómo la beta empieza de las 6 semanas, pero se mantiene casi todo la vida fetal en un bajo nivel, y antes del nacimiento comienza a elevarse para establecerse después del nacimiento ya como las dos globinas que predominan, y la delta que siempre mantiene un nivel bajo aún antes y después del nacimiento. Y bueno, las constituyentes de cada cadena, el aspecto de la conmutación que ya mencionamos, y luego, bueno, la persistencia de hemoglobina fetal, decimos, en los casos de que hay enfermedades, es un factor de protección, ¿verdad? Pero si no hay presencia de esas otras enfermedades, pues sería como un caso anormal que tiene también sus consecuencias, ¿verdad? Entonces decimos en pacientes con talasemia beta o hemoglobina S, es menos grave si los niveles de hemoglobina fetal son elevados. Entonces, lo que les decía, se está investigando fármacos para estos pacientes para que mantengan la hemoglobina fetal como factor de protección en estas enfermedades. Entonces, puede ser por la forma de no de lesión de persistencia hereditaria de hemoglobina fetal, y en este caso, cuando es hereditario, puede ser por mutaciones puntuales en las globinas gamma A o gamma G. Y cuando hay deleción es cuando se han perdido genes completos, tanto alfa o beta, de una copia en el cromosoma 11. Delta o beta en el cromosoma 11. Y entonces solo puede producirse hemoglobina fetal. Entonces, pueden tener incluso apariencias clínicamente normales, ¿verdad? Sin embargo, presentan la alteración. En otros casos hay eliminación completa de los genes delta y beta, no producen suficiente hemoglobina fetal, y esto se llevan a cuando no hay producción de hemoglobina fetal también y se alteran las delta y las betas, ya entra el campo que se consideran como talasemia, que es la ausencia de una de las cadenas, puede ser parcial o total. Entonces,
Así tenemos, luego vienen las hemoglobinopatías, hemoglobina S, que deben haberla visto en la bioquímica anterior, ¿verdad? Donde en la posición 6 de la cadena beta se cambia el glutamato por valina, que este es un aminoácido cargado y este no es no cargado, tiene una carga neta, y eso hace que forma conglomerados o cuerpos tractoides de globina, sobre todo en periodos de baja concentración de oxígeno. Y eso deforma el eritrocito, le da forma de media luna, y eso facilita que se dé la hemólisis cuando pasa por los vasos sanguíneos estrechos. Luego está la hemoglobina C, que es la sustitución de ese mismo aminoácido en esa misma posición por lisina. En este caso se promueve una pérdida de agua del eritrocito para activar un canal de potasio, y eso que lleva a que se formen agregados también, ¿verdad? Que al final alteran la membrana y también favorecen la hemólisis. Esto lleva a un aumento de la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es uno de los parámetros en un hemograma que mide la concentración de la hemoglobina, ¿verdad? Entonces, si como está más concentrada, por eso, por la pérdida del agua, por eso aumenta este parámetro en las pruebas de laboratorio. Cuando se presenten homocigotos, en este caso no es tan dañino como la hemoglobina S, ¿verdad? Y provoca una ligera anemia hemolítica. Y cuando son heterocigotos, tienen una copia buena y otra afectada, entonces no hay manifestaciones clínicas. Entonces hay que recordar que estos factores, estas alteraciones de hemoglobina S, hemoglobina C, se produce también en áreas donde es frecuente el paludismo, y entonces se ha encontrado que en los heterocigotos que tienen un alelo S y otro hemoglobina A, otro A, es un factor de protección para que ellos no no desarrollen el paludismo, y eso es debido a que el parásito, el plasmodium, tiene un ciclo de vida en el eritrocito, el cual aquí por un lado no le facilita la disponibilidad de oxígeno, y por otro también la vida media de los eritrocitos tiende a disminuir, entonces no completa el ciclo vital, entonces se considera un factor de protección contra el paludismo. En el caso de la hemoglobina C, se llama también dianocitosis o podocitosis, que en los glóbulos rojos adquieren una forma como de blanco, de tiro así de flecha, y en esta forma, con bandas así circulares. Luego, en cuanto a las talasemias, decíamos, es insuficiencia, producción insuficiente o ausencia total de una de las cadenas. Cuando es insuficiente se le pone un superíndice más. Cuando es ausencia total se le pone un superíndice 0. Entonces decíamos, en el caso cuando hay en las alfa, ¿verdad? Decíamos que tiene 2 alelos por cada cromosoma de cada progenitor. En total son 4, entonces se da por deleción de los genes completos generalmente, ¿verdad? Entonces, si hay 2 copias del gen, decíamos, teníamos 4 por célula precursora. Si una es la que está ausente, se nivela un poco por los otros 3 y solo hay el tamaño se mantiene y hay una disminución de la concentración de hemoglobina que es mínimo. Si están 2 copias afectadas, se disminuye la concentración de hemoglobina, lo que da un aspecto de hipocrómico en el frotis. Y aquí hay disminución del tamaño, lo que da aspecto de microcítico o más pequeño. Y si hay 3, pues ya hay anemia también, que aquí la pone moderadamente grave, pero en realidad 7-10 pues ya son valores de anemia que afectan a la persona, 7-10 gramos, y que puede acompañarse de esplenomegalia, y cuando están los 4, que causa hidropesía fetal con muerte intrauterina. Están ausentes las 4 cadenas, los 4 genes, por lo tanto las 4 alelos. Entonces decíamos, en la talasemia beta es más genética, la heterogenética es más heterogénea, puede haber deleciones o eliminaciones completas, ¿verdad? Pueden ser mutaciones en los promotores, ¿verdad? Podemos que los promotores son los que regulan, como vimos, y la síntesis, sobre todo los que aumentan la síntesis de estas globinas. Y también en los sitios de empalme, recordemos que el ARN mensajero, después cuando
después de que está recién transcrito del ADN y convertido, pasado a ARN, o transcrito primario, puede ser, luego vemos un aspecto de edición en donde se eliminan algunos segmentos y se reenlazan los otros. Entonces, esos son los sitios de empalme. Los que se eliminan son los intrones y los que se unen son los exones. Entonces puede haber mutaciones en este sitio, en esta actividad de empalme. Y entonces decíamos, los heterocigotos que tienen B más, decíamos, producción insuficiente, ¿verdad? Uno bueno y el otro con insuficiente. Generalmente son asintomáticos, pero sin embargo presentan eritrocitos hipocrómicos, microcíticos y anemia leve. Y en los homocigotos insuficientes, ¿verdad?, tiene una anemia de grado variable. En los heterocigotos, en donde uno es insuficiente y el otro está ausente, ya aumenta la afectación, y cuando los dos están ausentes, pues la enfermedad es más grave. Entonces, en esto se ha visto, cuando hay, en el caso de la talasemia alfa, ¿verdad?, aquí sería cuando se está ausente las cadenas alfa. Entonces, se da una sustitución de las cadenas alfa por cadena beta, y eso lleva a un homotetrámero beta 4. Entonces, a esto se le llama hemoglobina H o HbH, que es ineficaz para transportar oxígeno. Entonces, en realidad, esto es más, sería una talasemia alfa en la que se sustituyen todos por los tetrámeros de la hemoglobina por beta. Entonces, es la hemoglobina H, que tiene la característica de que precipita y forma los cuerpos de inclusión que dan una vida media más corta y quedan atrapados en el vaso, ¿verdad? Y cuando hay un exceso de cadenas alfa, dice, no forma tetrámeros estables, entonces precipitan en el estado de desarrollo. Entonces, aún cuando están formándose, ya no llegan a su estado maduro, entonces la mayoría, entonces se da una destrucción masiva, a lo que se le llama eritropoiesis ineficaz. Entonces dañan la membrana del glóbulo rojo por especie reactiva de oxígeno también, ¿verdad?, en este caso. Luego, la parte de anemias nutricionales, está por deficiencia de hierro, de B12 y folato, las principales, ¿verdad? Y aquí recordar que se puede tener una guía de acuerdo a las características del frotis, es el tamaño de los glóbulos y la coloración de los glóbulos rojos. Entonces la apariencia da una pista sobre el tipo de deficiencia. De ahí, pues, en el caso de las deficiencias de hierro, hay una menor síntesis del hemo, que al final afecta también la síntesis de hemoglobina. Por lo tanto, tenemos eritrocitos que en el estado de desarrollo continúan dividiéndose, pero no tienen el componente de hemoglobina suficiente, entonces forma eritrocitos pequeños o microcitos. Y hipocrómicas también por la deficiencia de hemoglobina en estos pacientes. Entonces tenemos una anemia microcítica hipocrómica, ¿verdad? La parte del metabolismo del hierro, en qué estado de oxidación está en las diferentes etapas. En el heterocito, cuando sale al torrente, está oxidado, ¿verdad? Las proteínas que participan se une después aquí decíamos, es absorbido por un transportador catiónico divalente que participa también a nivel del intestino, ¿verdad?, para absorber cationes divalentes como calcio, magnesio. Y luego en el enterocito, en el intestino, las células del intestino, puede unirse a la proteína de almacenamiento, que es la ferritina, o puede salir al torrente donde se oxida y se une a la proteína de transporte, que es la transferrina. Luego, al llegar al eritroblasto, glóbulo rojo en formación, se vuelve a reducir, se incorpora al hemo y vuelve otra vez con la transferrina. Entonces, y luego pasa en el caso del macrófago, que estamos hablando de
cuando ya va a ser degradado el glóbulo rojo, ¿verdad? Cuando el tiempo cumplió su vida útil, entonces en el macrófago ya sale como otra vez se vuelve a oxidar, se elimina el hemo, se oxida el hierro y entonces se libera el torrente como hierro, más como solo el hierro, ¿no? Aquí está, ya sería solo el hierro oxidado. En el caso de las deficiencias de folato y B12, causan anemias megaloblásticas, o sea, eritrocitos grandes. Tanto el folato como el B12 se usan para sintetizar ADN y ARN. Entonces, hay una disminución, si están deficientes, ¿verdad?, de la replicación y la división nuclear del ADN. Entonces, esto se da a un ritmo diferente del que se da la maduración. Entonces, el núcleo es extruido o sacado del citoplasma antes de que se dé el número suficiente de divisiones celulares. Entonces eso deja que se da como resultado que tenga un volumen celular mayor y una menor producción de eritrocitos. Entonces de ahí viene la importancia de la B12 también, ¿verdad? Así como el ácido fólico, ¿verdad? Entonces la B12 se ha encontrado que participa en muy pocas reacciones. Dentro de las dos principales que más se menciona es la enzima metilmalonil coenzima A mutasa, que convierte, bueno, vamos a ver, que lleva a convertir el metilmalonil coenzima A succinil coenzima A para que pueda ser oxidado en el ciclo de Krebs. Metilmalonil puede provenir de ácidos grasos de cadena impar, sobre todo en la ingesta de carnes también de vacuno, ganado vacuno, que tiene ácidos grasos de cadena impar. Y la otra, la metionina sintasa, la otra enzima, en la que participa como cofactor, la B12. Entonces, la metionina es importante porque después de metionina se convierte en S-adenosilmetionina y en muchas reacciones de metilación participa como S-adenosilmetionina para metilar algunas moléculas. Entonces, aquí tenemos el paso de homocisteína al darse esta metilación, la adenilación, ¿verdad?, de la metionina, forma S-adenosilmetionina, al donar el grupo metilo queda convertirla en S-adenosil homocisteína, que sería acá. Entonces la regeneración de homocisteína hacia metionina es por la homocisteína metiltransferasa, o también llamada metionina sintasa. Y en esta reacción la B12 participa, es importante la B12. Entonces en esta reacción, para metilar la homocisteína hacia metionina, participa el N5 metiltetrahidrofolato. Entonces hay varias formas clínicas, formas especies de los folatos. En este caso es el N5 metiltetrahidrofolato, que dona el grupo metilo para convertir la homocisteína en metionina y que libera como tetrahidrofolato. Entonces, de ahí hay otro paso intermedio que es el metilente tetrahidrofolato, lo vamos a ver más adelante, donde de ahí pueden formarse también formil tetrahidrofolato, metil tetrahidrofolato. Entonces, una característica es que el paso, bueno, eso lo vamos a ver más en la otra imagen, aquí está metilente tetrahidrofolato, A5 metiltetrahidrofolato. Entonces, aquí tiene la característica esta de la metilente tetrahidrofolato reductasa, que esta reacción es irreversible. Entonces, no se puede pasar de 5 metiltetrahidrofolato a 5,10 metilente tetrahidrofolato. Vemos acá, la diferencia está acá en este enlace. Metilente tetrahidrofolato está formando como un anillo, y aquí el metiltetrahidrofolato que ya rompe el anillo. Entonces, es irreversible el paso de 5-metiltetrahidrofolato a metilente tetrahidrofolato, pero decíamos, a partir de metilente tetrahidrofolato puede utilizarse para otras reacciones, para formar formil tetrahidrofolato y otras especies de folato. Entonces, se da un aspecto que si hay deficiencia de B12, decíamos acá, no se da la conversión del N5 metiltetrahidrofolato hacia tetrahidrofolato.
y pues, entonces, y de aquí hacia metilente tetrahidrofolato. Entonces, como es irreversible, queda atrapado el metiltetrahidrofolato en N5 metiltetrahidrofolato cuando hay deficiencia de B12. Entonces, a esto se le llama la trampa del folato, y que hay folato, pero no se puede utilizar. Entonces, para otras reacciones, entonces eso se manifiesta como una deficiencia de folato, aunque esté presente. Entonces, es la otra reacción, la que les decía, el paso de metilmalonil coenzimo A, succinil coenzimo A, para metabolizar ácidos grasos de cadena impar que terminan como propionil coenzimo A de 3 carbonos. Aquí está también esta misma reacción de la enzima, de la metilmalonil coenzimo A mutasa, ¿verdad? En donde la B12, decíamos, son las dos reacciones principales en que participa la B12. Las diferentes formas del folato, y aquí está el tetrahidrofolato, luego el 5-formil tetrahidrofolato, tenemos acá un grupo formilo, el 5-formimino, un grupo formimino acá, faltó tal vez encerrárselos en círculo, los grupos estos funcionales, el 5-metil tetrahidrofolato, aquí está el grupo metilo, posición 5, el 10-formil tetrahidrofolato en el metabolismo de ácidos nucleicos. Participa bastante en síntesis de ácidos nucleicos y en otras reacciones como formil tetrahidrofolato. Aquí está formando un puente metileno, 5,10 metilén tetrahidrofolato. Y aquí está el 5,10 metenil, tiene un doble enlace en uno de esos dos enlaces, tiene un doble enlace. 5,10 metenil tetrahidrofolato. Entonces son diferentes formas de folato. Pero si quedaba solo como 5 tetrahidrofolatos, decíamos que queda atrapado y por eso se le llama la trampa del folato. Este es un ejemplo de donde está la S-adenosil metionina, decíamos la metionina que es adenilila, y se pone el metilo para que sea donado a una molécula, en este caso de citosina, que se forma la 5-metilcitosina. Entonces, esta metilación en el ADN es importante, por ejemplo, porque se da el silenciamiento de algunos genes cuando están metilados. Entonces, la función importante que desempeña la de esa adenosilmetionina, ¿verdad? Y indirectamente el folato, ¿verdad? También, que mencionábamos. Aquí está la reacción de la timidilato sintasa, ¿verdad? Vemos por qué el folato también se afecta también en el caso de las anemias, porque para sintetizar toda esa multiplicación celular se necesitan ácidos nucleicos, se necesitan las purinas y las pirimidinas. Entonces en esta reacción se está sintetizando pirimidina, se está sintetizando timidilato a partir de ácido úrico. Entonces se está sintetizando timina a partir de ácido úrico, de uracilo. Se está sintetizando la timina a partir del uracilo, la base pirimidínica, uracilo. Entonces decíamos, está que en el proceso de síntesis de purina, ¿verdad?, de nucleótidos, está como desoxiuridina monofosfato. Entonces está la base, está el nucleócido por la glucosa y está un grupo fosfato, desoxiuridina monofosfato. Entonces a este nivel actúa la timidilato sintasa y le agrega el grupo metilo, ¿verdad?, a la base, ¿verdad?, aquí está agregado, ¿verdad? Entonces forma la timidina monofosfato, sería timidina monofosfato, el nucleócido más el fosfato. Entonces, si no está disponible, ¿quién aporta este grupo metilo? El N5N10 metilén tetrahidrofolato. Si está deficiente el folato, está deficiente este sustrato, por lo tanto se sintetiza menos la timidina monofosfato o timidilato, se sintetiza menos, ¿verdad? Y a partir del uridina monofosfato o el uracilo, la base de uracilo, ¿verdad? Entonces, aunque aquí está como nucleótido, como uridina monofosfato, ¿verdad? Entonces,
En la reacción normal, este metilo es aportado por la N5N10 metilente tetrahidrofolato y forma 7,8 dihidrofolato. De ahí sigue otra reacción catalizada por la dihidrofolato reductasa, que lo pasa a tetrahidrofolato, le agrega estos hidrógenos. Y luego viene la síntesis otra vez a través de utilizando serina, donde piredoxalfosfato es una coenzima, y catalizado por la serina y hidroximetiltransferasa forma otra vez N5N10 metilente tetrahidrofolato. Entonces, si está deficiente la síntesis de estos ácidos nucleicos, por eso está deficiente la síntesis de los glóbulos rojos, se manifiesta como la anemia. Entonces, ya para terminar, pues el cuadro resumen cuando las microcíticas hipocrómicas, hay un deterioro en la síntesis de hemoglobina, que puede ser por causa de deficiencia de hierro, por mutación que conduce a una talasemia, un saturnismo, que es la intoxicación por plomo. La macrocítica normocítica con deterioro de la síntesis del ADN, ¿verdad? Tenemos la deficiencia de B12 o de ácido fólico, que se presentan como macrocítica. La eritroleucemia también, porque hay una inmaduración, se producen células inmaduras, entonces se producen las células grandes de gran tamaño. Y cuando es normocítica y normocrómica, tanto el tamaño como la coloración están normales, puede ser debido a una hemorragia aguda, enfermedad de células falciformes también, efectos metabólicos en los eritrocitos, en algunas enzimas, como el que mencionamos, y defectos de las enzimas o de las membranas también, ¿verdad? La estructura de membranas del glóbulo rojo. Entonces creo que esta clase abarcaba solo esto. No sé si tienen alguna pregunta. Hola. Bueno, entonces hasta aquí llegamos y después con otro.